Lectura de la Biblia. Génesis, capítulos 28 al 30. Capítulo 28. Así que Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le dio este mandato. No debes casarte con ninguna de las hijas de Canaán. Vete a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y allí cásate con una de las hijas de Labán, que es hermano de tu madre. El Dios Todopoderoso te bendecirá, hará que tengas hijos y multiplicará tus descendientes. Y tú de veras llegarás a ser un gran grupo de pueblos. Él te dará la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, para que ocupes el país en el que has estado viviendo como extranjero y que Dios le ha dado a Abraham. De modo que Isaac despidió a Jacob. Entonces Jacob fue a Padán Aram, a donde estaba Labán, hijo de Betuel el arameo. Él era hermano de Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Pues bien, Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob, que lo había enviado a Padán Aram a buscar una esposa allí y que le había dado este mandato al bendecirlo: no te cases con ninguna de las hijas de Canaán. También vio que Jacob obedeció a su padre y a su madre y que se fue a Padán Aram. Entonces Esaú se dio cuenta de que a su padre Isaac no le agradaban las hijas de Canaán. Así que además de las otras esposas que ya tenía, Esaú fue a donde estaba Ismael, hijo de Abraham, y se casó con Maalat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Jacob salió de Beer-seba y siguió su camino hacia Harán. Con el tiempo llegó a cierto lugar, y como ya se había puesto el sol, se preparó para pasar allí la noche. De modo que tomó una piedra de allí, la acomodó para apoyar la cabeza y se acostó en aquel lugar. Entonces tuvo un sueño, y resulta que vio una escalera que empezaba en la tierra y llegaba a los cielos, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. También vio que Jehová estaba por encima de ella y que decía: Yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra donde estás acostado, te la daré a ti y también a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como las partículas de polvo que hay en la tierra. Te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra, sin falta, serán bendecidas por medio de ti y por medio de tu descendencia. Yo estoy contigo y te protegeré a donde quiera que vayas, y te haré volver a este país. No te dejaré hasta que cumpla lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Jehová realmente está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces sintió temor y dijo: ¡Qué imponente es este lugar! Esta tiene que ser la casa de Dios, y esta es la puerta de los cielos. De modo que Jacob se levantó temprano por la mañana, tomó la piedra en la que había apoyado la cabeza, la colocó como una columna y echó aceite encima de ella. Por lo tanto, llamó a aquel lugar Betel. Antes, la ciudad se llamaba Luz. Y Jacob hizo este voto: Si Dios continúa conmigo y me protege durante mi viaje, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces Jehová de veras habrá demostrado que es mi Dios. Esta piedra que he colocado como una columna será casa de Dios, y sin falta te daré, Dios mío, la 10ª parte de todo lo que me des. Capítulo 29. Después de eso, Jacob reanudó su viaje y fue al país de los orientales. En el campo vio un pozo y 3 rebaños de ovejas echados allí cerca, porque los rebaños solían beber de aquel pozo. Y una gran piedra cubría la boca del pozo. Cuando ya estaban reunidos allí todos los rebaños, los pastores corrían la piedra del pozo y daban de beber a los rebaños. Después volvían a colocar la piedra sobre el pozo. Pues bien, Jacob les preguntó: Hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán. Le contestaron. Entonces les dijo: ¿Conocen a Labán, el nieto de Nacor? Y ellos le respondieron. Sí, lo conocemos. Luego les preguntó. ¿Y él está bien? Sí, él está bien. Le contestaron. Es más, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Jacob les dijo: Pero si solo es mediodía, no es hora de recoger los rebaños. Denles de beber a las ovejas y luego llévenlas a pastar. Pero ellos le dijeron: No tenemos permiso para hacer eso. Tenemos que esperar a que se reúnan todos los rebaños y se quite la piedra del pozo. Solo entonces les damos de beber a las ovejas. Mientras él todavía estaba hablando con ellos, llegó Raquel.
Ella era pastora y traía las ovejas de su padre. Cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, el hermano de la madre de Jacob, que venía con las ovejas de Labán, Jacob fue de inmediato a correr la piedra del pozo y a darles de beber a las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Luego, Jacob saludó con un beso a Raquel. Entonces levantó la voz y se echó a llorar. Jacob le empezó a contar a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella se fue corriendo a decírselo a su padre. En cuanto Labán escuchó que Jacob, el hijo de su hermana, estaba allí, corrió a encontrarse con él. Lo abrazó, lo saludó con un beso y lo llevó a su casa. Y Jacob le empezó a contar a Labán todo lo que le había pasado. Así que Labán le dijo: De veras eres de mi propia sangre. De modo que Jacob se quedó con él un mes entero. Después, Labán le dijo a Jacob: Aunque seas mi pariente, ¿cómo voy a dejar que trabajes para mí sin darte nada a cambio? Dime, ¿cuánto quieres que te pague? Pues bien, Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea, y la menor, Raquel. Pero los ojos de Lea no tenían brillo. En cambio, Raquel se había convertido en una mujer muy hermosa y atractiva. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a Labán: Estoy dispuesto a trabajar para ti 7 años por tu hija menor, Raquel. Labán le contestó: Es mejor dártela a ti que a cualquier otro hombre. Quédate a vivir conmigo. Y Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero a él le parecieron unos cuantos días por el amor que le tenía. Al final, Jacob le dijo a Labán: Ya se ha cumplido el plazo. Dame a mi esposa y deja que tenga relaciones con ella. Así que Labán reunió a todos los vecinos e hizo un banquete. Pero al llegar la noche, tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob para que tuviera relaciones con ella. Y a su hija Lea, Labán le dio una sierva suya llamada Silpá para que le sirviera. Pues bien, a la mañana siguiente, Jacob vio que quien estaba con él era Lea. Entonces le dijo a Labán: ¿Pero qué me has hecho? ¿No fue por Raquel por la que trabajé para ti? ¿Por qué me has engañado? Pero Labán le contestó: Aquí no es costumbre entregar a la hija menor antes de entregar a la mayor. Termina de celebrar la semana de bodas de esta mujer. Después también recibirás a esta otra mujer, a cambio de que trabajes para mí 7 años más. Jacob aceptó y celebró la semana de bodas de esa mujer. Luego Labán le entregó a su hija Raquel por esposa. Y a su hija Raquel, Labán le dio una sierva suya llamada Bilhá para que le sirviera. De modo que Jacob también tuvo relaciones con Raquel, y amó a Raquel más que a Lea. Y trabajó 7 años más para Labán. Cuando Jehová vio que Lea no era amada, hizo posible que ella quedara embarazada. Sin embargo, Raquel era estéril. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, pues dijo: Esto es porque Jehová ha visto mi dolor. Ahora mi esposo empezará a amarme. Luego volvió a quedar embarazada y dio a luz un hijo. Entonces declaró: Esto es porque Jehová escuchó, porque no era amada, y él me dio este otro hijo. Por eso ella lo llamó Simeón. Y una vez más quedó embarazada y dio a luz un hijo. Así que dijo: Ahora sí que mi esposo se unirá a mí, porque le he dado 3 hijos. Por lo tanto, se le llamó Leví. Y quedó embarazada otra vez y dio a luz un hijo. Luego declaró: Esta vez alabaré a Jehová. Por lo tanto, ella lo llamó Judá. Entonces dejó de tener hijos. Capítulo 30. Cuando Raquel vio que no le había dado hijos a Jacob, empezó a sentir celos de su hermana y a decirle a Jacob: Dame hijos, si no, me moriré. Jacob se enfureció con Raquel y le dijo: ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Él es el que no te ha dejado tener hijos. Así que ella le dijo: Aquí tienes a mi esclava Bilhá. Ten relaciones con ella, para que tenga hijos para mí. Así yo también tendré hijos por medio de ella. De modo que le entregó a su sierva Bilhá como esposa, y Jacob tuvo relaciones con ella. Bilhá quedó embarazada, y con el tiempo le dio un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: Dios ha actuado como mi juez, y también me ha escuchado. Por eso me ha dado un hijo. Así que lo llamó Dan. Y Bilhá, la sierva de Raquel, quedó embarazada otra vez, y con el tiempo le dio un segundo hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: He tenido grandes luchas con mi hermana,
y he vencido. De modo que lo llamó Neftalí. Cuando Lea vio que había dejado de tener hijos, tomó a su sierva Silpá y se la entregó como esposa a Jacob. Y Silpá, la sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo: ¡Qué afortunada soy! Por eso lo llamó Gad. Después, Silpá, la sierva de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo: ¡Qué feliz soy! Las mujeres de veras me llamarán feliz. De modo que lo llamó Aser. Pues bien, un día, para el tiempo de la cosecha del trigo, Rubén estaba paseando por el campo y encontró mandrágoras. Así que se las llevó a su madre Lea. Entonces Raquel le dijo a Lea: Dame, por favor, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió: ¿Te parece poco haberte quedado con mi esposo? ¿Ahora también quieres quedarte con las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel le contestó: De acuerdo, que él se acueste esta noche contigo, pero a cambio dame las mandrágoras de tu hijo. Al anochecer, cuando Jacob venía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo: Tienes que venir conmigo, porque de hecho te he alquilado con las mandrágoras de mi hijo para que tengas relaciones conmigo. Por lo tanto, él se acostó con ella aquella noche. Y Dios escuchó las oraciones de Lea. Ella quedó embarazada y con el tiempo le dio un quinto hijo a Jacob. Entonces Lea declaró: Dios me ha dado mi salario por haberle dado mi sierva a mi esposo. De modo que lo llamó Isacar. Después, Lea quedó embarazada otra vez y con el tiempo le dio un sexto hijo a Jacob. Lea dijo: Dios me ha hecho a mí un buen regalo. Por fin me tolerará mi esposo, porque le he dado 6 hijos. De modo que lo llamó Zabulón. Y después dio a luz una hija, y la llamó Dina. Por fin, Dios se acordó de Raquel. Escuchó sus oraciones y permitió que quedara embarazada. Así que ella quedó embarazada, dio a luz un hijo y declaró: Dios ha eliminado el motivo de mi deshonra. De modo que lo llamó José, pues decía: Jehová me ha añadido otro hijo. Tan pronto como Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: Déjame regresar a mi hogar y a mi país. Dame a mis esposas y mis hijos, por quienes he trabajado para ti, y me iré. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Entonces Labán le dijo: Si me aprecias, quédate, por favor. Los presagios me indican que Jehová me está bendiciendo gracias a ti. Y añadió: Dime qué salario quieres, y yo te lo daré. Jacob le contestó: Tú sabes cómo he trabajado para ti y lo mucho que ha crecido tu rebaño conmigo. Antes de que yo llegara tenías poco, pero ahora tu rebaño ha crecido y se ha hecho muy grande. Desde que llegué, Jehová te ha bendecido. ¿Y cuándo voy a hacer algo yo por mi propia familia? Entonces Labán le preguntó: ¿Qué quieres que te dé? Jacob le respondió: No me des nada. Si haces por mí lo que voy a pedirte, seguiré pastoreando tu rebaño y cuidando de él. Hoy pasaré por entre todo el rebaño, y tú separarás a las ovejas moteadas o con grandes manchas y a los carneros jóvenes oscuros, así como a las hembras de las cabras moteadas o con grandes manchas. Y todos los animales que nazcan así a partir de ahora serán mi salario. Y el día de mañana, cuando vengas a revisar mi salario, podrás comprobar que he sido honrado. Si ves que tengo alguna hembra de las cabras que no sea moteada, ni tenga grandes manchas, o algún carnero joven que no sea oscuro, entonces se podrá decir que te he robado. Así que Labán dijo: Muy bien, que así sea. Y ese día, de entre todas las cabras, separó a los machos rayados o con grandes manchas, y a las hembras moteadas o con grandes manchas. Separó a todos los animales que tuvieran alguna mancha blanca, y a todos los carneros jóvenes oscuros. Entonces puso todos estos animales al cuidado de sus hijos. Después se fue a un lugar que quedaba a 3 días de distancia de Jacob, y Jacob se quedó al cuidado de los demás rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó ramas recién cortadas de estoraque, de almendro y de plátano, y les quitó algunas partes de la corteza para dejar al descubierto la madera blanca. Después puso esas ramas descortezadas en los canales y en los bebederos, a donde iban a beber los rebaños, para que se pusieran en celo enfrente de ellas cuando fueran a beber. Así que los rebaños se ponían en celo enfrente de las ramas y tenían crías rayadas, moteadas o con grandes manchas. Entonces Jacob separaba a los carneros jóvenes y hacía que los rebaños miraran a los animales rayados y oscuros que había en los rebaños de Labán. Luego fue separando a sus propios rebaños para que no se mezclaran con los rebaños de Labán. Y siempre que los animales más fuertes se ponían en celo,
Jacob colocaba las ramas en los canales para que los rebaños las vieran y se pusieran en celo junto a ellas. Pero si los animales eran débiles, no ponía las ramas allí. Así que las crías débiles siempre eran para Labán, y las fuertes para Jacob. De modo que el hombre se hizo muy rico. Llegó a tener rebaños grandes, camellos y burros, así como siervos y siervas.